Esta es una producción de Grupo Fórmula. En agosto pasado, México demandó a 11 fabricantes y distribuidores de armas de los Estados Unidos, a quienes acusa de emprender prácticas comerciales ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armamento a México. Pero, ¿cuál es la percepción de la gente sobre este tema? Mi queridísimo Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente de la opinión pública en México. Te escuchamos, Paco. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buen día. Pues bien, como bien señalas, es un tema que tiene una actualización o es reciente para la opinión pública, pero también tiene un antecedente que de hecho es parte de la demanda. Recordarás el evento de Rápido y Furioso hace algunos años, y precisamente con motivo de ese evento hicimos una medición muy similar a la que estamos haciendo en nuestro último reporte de agosto, en nuestra medición nacional, y en esa ocasión, como en esta, preguntamos, ¿usted sabía que la mayoría de las armas que utiliza el crimen organizado en México proviene de Estados Unidos? En marzo de 2011, Ricardo, 69% sabía del tema y 30% decía no saber. Este es prácticamente el mismo porcentaje para agosto del 21, 10 años después. 71% dice saber y 29% dice que no. Este es prácticamente el mismo número si le incorporas el margen de error. Lo que es sorprendente es que los niveles de responsabilidad han cambiado. En un siguiente reactivo que preguntamos, en la siguiente pregunta, ¿quién cree que es el responsable del tráfico de armas en Estados Unidos hacia México? ¿El gobierno de Estados Unidos por permitir su venta o el gobierno mexicano por permitir que pasen? En marzo de 2011, el gobierno estadounidense se veía con el 31% de los mexicanos, lo veían como responsable, el gobierno mexicano 35% y ambos gobiernos 30%. Estos porcentajes han cambiado 10 años después. El gobierno estadounidense se ve ligeramente menos responsable, 38%, pero el gobierno mexicano pasa de 35% a 48%, es decir, 13 puntos más, y la categoría ambos gobiernos a 16%. Es decir, se observa mayor responsabilidad que antes del gobierno mexicano. Luego preguntamos, ¿usted cree que las empresas que fabrican armas en Estados Unidos venden intencionalmente las armas al crimen organizado en México o no saben que sus armas son adquiridas por el crimen organizado en México? Las empresas que fabrican las armas venden intencionalmente las armas al crimen, 60%, es decir, es una clara mayoría, y 24% cree que no saben, es decir, la intencionalidad con la que está demandando el gobierno mexicano, la Cancillería, el público mexicano o el ciudadano la da por hecho y da por cierto este argumento. En lo que se refiere ya concretamente, Ricardo, a la demanda, preguntamos si se enteró de la misma, si usted se enteró que el gobierno de México demandó a las empresas que fabrican armas en Estados Unidos por permitir que las armas que fabrican sean adquiridas con facilidad por el crimen organizado. Si se enteró, 32%. Y dice que no el 68%. Yo esperaría, Ricardo, que conforme este tema vaya evolucionando, más gente registre, digamos, esta demanda que se interpuso en las Cortes de Massachusetts en Estados Unidos. Finalmente, la expectativa, y esto creo que tiene que ver con una percepción de debilidad de nuestro gobierno, ¿usted cree que el gobierno de México ganará o perderá esta demanda que presentó contra las empresas que fabrican armas en Estados Unidos? Perderá la demanda 49% y ganará la demanda 33%. Es decir, es casi la mayor parte de la población, que digamos casi la mayor absoluta, casi el 50%, que tiene pocas expectativas sobre esta demanda. En conjunto, Ricardo, yo te diría que la acción se ve con simpatía, digamos, por parte de los ciudadanos mexicanos, pero creo que son muy bajas las esperanzas de que pueda fructificar esta acción legal, Ricardo. Pues sí, tienes toda la razón, como siempre. Una cosa es la
la percepción, la empatía o la simpatía que se pueda sentir, y otra cosa ya es el razonamiento, ¿no? Sí, exacto. Como sea esta demanda, yo creo que va a tener creo que es un tipo de demanda o del tipo de acciones casi por principio, más allá de la expectativa de si puedes ganarla o no. Y eso es lo que yo creo que funciona muy bien para crédito de la Cancillería o del gobierno mexicano. Por supuesto, como siempre, gracias, mi querido Paco. Te mando un abrazo. Gracias, sí. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.